Rusia aplasta economía del Reino Unido. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, el Reino Unido, junto a Estados Unidos, han sido dos de los principales promotores de la rusofobia, aplicando sanciones a la Federación Rusa de manera reiterada y agresiva. De tal modo que sancionaron no solo a la industria armamentista rusa, sino que también sancionaron todos los demás productos rusos, o casi todos, a excepción de algunos cuantos, como es el caso del uranio ruso. El uranio ruso no se sancionó porque sin él la industria eléctrica de Estados Unidos entraría en caos, porque depende en gran medida del uranio de Rusia para hacer funcionar sus nucleoeléctricas. De esta forma tenemos que Estados Unidos y el Reino Unido han sido los principales promotores de las sanciones antirrusas, destacando las sanciones contra el gas, petróleo y carbón mineral rusos, así como contra sus fertilizantes. Y es en este punto donde surge el principal problema para los Estados Unidos, pero, sobre todo, para el Reino Unido y la Unión Europea. Pues, aunque a Estados Unidos también le afectan las sanciones al petróleo y carbón rusos, no le afectan tanto como si le afectan al Reino Unido y a la Unión Europea, sobre todo en el caso del gas. Es más, Estados Unidos sale ganando con las sanciones al gas ruso, pues debido a estas sanciones su industria gasística ha logrado colocar todo su gas en el mercado europeo, obteniendo con ello jugosas ganancias, pues su precio es de cuando menos el cuádruple con respecto al gas ruso. Esto es así porque el gas estadounidense, aparte de ser mucha más cara su extracción, porque se hace a través de la técnica del fracking, técnica prohibida en muchos países por ser extremadamente contaminante, también tiene que ser transportado a Europa a través de buques contenedores especializados, de tal manera que tan solo el costo del transporte ya eleva su precio en un 40% con respecto al gas ruso. De este modo, mientras los europeos, y sobre todo el Reino Unido y Alemania, gozan sancionando a Rusia, por otro lado, sufren en extremo debido a la escasez de combustibles y, sobre todo, a su elevado precio. Este precio tan elevado de los combustibles y la energía en el Reino Unido y en la Unión Europea se debe a que ahora tienen que buscar sustitutos del gas y energía rusa, sustitutos que salen 3, 4 o 5 veces más caros que el que les suministraba previamente Rusia. De este modo, tenemos que en el Reino Unido se está viviendo actualmente una aguda crisis energética, pues debido a que sus refinerías no reciben el petróleo ruso, y a que sus plantas de generación de energía eléctrica no reciben el gas ruso, sus costos de producción se han disparado hasta las nubes, de tal modo que los consumidores del Reino Unido han visto aumentar las tarifas eléctricas hasta en un 80%. Sin embargo, el coste real de la energía eléctrica en el Reino Unido es mucho mayor que un 80% más con respecto hasta antes de las sanciones antirrusas. Y esto es así porque el gobierno del Reino Unido ha intervenido para poner un tope a las facturas eléctricas, de tal modo que esas facturas eléctricas no pueden rebasar ese 80% de incremento. Sin embargo, ese tope de precios impuesto por las autoridades británicas se ha logrado absorbiendo el Estado la diferencia. Es decir, el gobierno del Reino Unido es el que está pagando a las compañías de suministro eléctrico el aumento de precios, que sobrepase ese 80% fijado como tope para los consumidores. De este modo tenemos que si, por ejemplo, las tarifas eléctricas aumentan un 200%, será el Estado el que pague el 120% del incremento en su precio, mientras que los consumidores absorberán el restante 80%. Esto, se entiende, representa un enorme gasto para el Estado. De tal modo que ya se calcula que la factura para el Estado alcance la asombrosa suma de 150.000 millones de libras esterlinas.
De esta forma tenemos que el gobierno del Reino Unido ha aprobado algo que ha dado en llamar un mini presupuesto. Este mini presupuesto servirá para afrontar los gastos derivados del subsidio a la energía eléctrica. Pero se entiende que ese dinero que se asignará a ese mini presupuesto no saldrá de la nada, no aparecerá por arte de magia. Razón por la cual el Reino Unido ha tenido que endeudarse para cubrir esos gastos extra. Y la forma de adquirir esa nueva deuda ha sido a través de la emisión de bonos soberanos, bonos que son adquiridos por inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Además, otro de los efectos negativos que tendrá este mini presupuesto será la reducción de impuestos. Así es, con el objetivo de apoyar el gasto familiar, y de supuestamente, reactivar la economía, el Reino Unido ha decidido bajar los impuestos, logrando con esto no solo aumentar la carga financiera para el Estado, sino que también ha logrado aumentar el techo de la deuda pública, pues por un lado tienen que desembolsar hasta 150.000 millones de libras para el subsidio a la energía eléctrica, y, por el otro lado, tienen que afrontar esta reducción en los ingresos del Estado vía impuestos, viéndose de esta forma que esta es una muy mala idea para afrontar los problemas financieros que está atravesando actualmente el Reino Unido. Se le llama mini presupuesto porque es un presupuesto achicado, es decir, es un presupuesto contemplado en solo un corto lapso de tiempo. O sea, no es un presupuesto anual, sino que solo representa un presupuesto recortado a solo unos meses de vigencia. Esta situación, la reducción de impuestos, así como el subsidio a la energía eléctrica, ha obligado al Estado inglés a contratar nueva deuda emitiendo miles de bonos soberanos. Solo que, debido a estas dos malas decisiones, la reducción de impuestos y el subsidio a la energía eléctrica, se ha provocado una desconfianza entre los inversores, de tal forma que de los bonos emitidos en libras esterlinas, solo se han podido colocar un poco más de la mitad en el mercado bursátil. Esto, como efecto secundario, ha pegado fuertemente a la moneda del Reino Unido, de tal modo que a raíz de este fracaso en la colocación de los bonos soberanos, se ha provocado una devaluación de la moneda del Reino Unido, de tal forma que ha pasado de valer $1.21 por unidad, a valer tan solo $1.12 por unidad. Es decir, en solo días se ha devaluado el 1,08%. Que si bien puede parecer poco, en realidad es algo preocupante, pues ese descalabro se ha presentado en cuestión de solo días, justo después del fracaso en colocar los bonos en el mercado internacional. Esto, se entiende, se convierte en un círculo vicioso, lo que puede llevar al Reino Unido a un desastre económico total. Pues si sumamos que hay menos recaudación de impuestos, lo que lleva nuevo endeudamiento, y esto a su vez trae como consecuencia una baja en la confianza de los inversionistas internacionales, y esto trae como consecuencia que no se puedan colocar todos los nuevos bonos en el mercado internacional, la solución sería abaratar el coste de esos bonos para así animar a los inversionistas a comprarlos. Solo que esta desconfianza en la economía del Reino Unido empuja a la libra esterlina a depreciarse aún más. Y esto, a su vez, provoca que cada vez menos inversionistas estén dispuestos a comprar los bonos ingleses denominados en libras esterlinas, lo que provoca que el gobierno inglés los abarate aún más, y eso cierra el círculo vicioso con la consecuencia de que la libra esterlina cada vez valga menos, y, entonces, la deuda cada vez resulta ser más costosa. Me explico. Sí,
Por ejemplo, el Reino Unido emite un bono de 100 libras esterlinas al 2% de interés, y sucede que solo el 50% de los bonos se logra colocar en el mercado internacional, entonces el Reino Unido los tendrá que dar más baratos para que cada vez más gente se anime a comprarlos. Así, ya no ofrecerá el 2% como interés, sino que, digamos, ofrecerá el 3% como interés. Eso significaría que si el gobierno tenía que pagar 2 libras por concepto de intereses a los inversionistas, ahora tendrá que pagar 3 libras por concepto de intereses. Pero, si aún así el bono sigue sin venderse, entonces el gobierno tendrá que bajar nuevamente su precio, o lo que es lo mismo, aumentar su rendimiento, por lo que ahora no pagará el 3% por concepto de intereses, sino que ahora pagará el 4%. De tal manera que al vencimiento del bono ya no pagará solamente 3 libras, sino que ahora pagará 4 libras a los inversionistas que lo compraron. Pero si aún así sigue sin venderse, entonces tendrá que aumentar su rendimiento al 5%, 6%, 7%, y así sucesivamente, hasta que logre colocarlos todos en el mercado internacional. Y es que, dependiendo del riesgo, ese es el interés a pagar, y como los inversionistas ven que la economía del Reino Unido está en riesgo, porque hay reducción de impuestos, aunado a un mayor gasto, es más probable que se llegue a un punto de impago. Es decir, que deje de pagar los intereses por concepto de los bonos que coloca en el mercado internacional, o que, inclusive, deje de pagarlos totalmente. Es decir, que deje de pagar todo el préstamo, o sea, las 100 libras esterlinas iniciales, más los intereses. Por otro lado, debido a que los bonos que está emitiendo el gobierno del Reino Unido están denominados en libras esterlinas, esto, como se puede entender, reduce su atractivo, pues viendo como la libra esterlina está en constante devaluación, los intereses ofrecidos no compensan la devaluación de la misma libra esterlina, razón por la cual los inversionistas exigen cada vez mayores intereses para atreverse a comprar los bonos del Reino Unido. Pero llegará un momento en donde aún ofreciendo todo el interés del mundo, ni aún así, comprarán los bonos del Reino Unido. La razón es muy simple. Los inversionistas no son hermanas de la caridad, y ellos lo que quieren son ganancias. De tal modo que si, por ejemplo, en Estados Unidos les ofrecen un préstamo por, digamos, $120 a un interés del 2%, con esos $120 pueden comprar un bono del Reino Unido por 100 libras esterlinas a un interés del 5%. Por lo que, en teoría, al vencimiento del bono ellos habrán ganado 5 libras, o sea 105 libras. Libras que transformadas en dólares serían algo así como $140. Pues bien, con estos $140 podrán no solo pagar el préstamo y los intereses en dólares que solicitaron previamente en Estados Unidos, sino que además les quedará una ganancia de alrededor de $10 libres de polvo y paja. Repito, esto es solo un ejemplo. Pero supongamos que la libra esterlina se devalúa con respecto al dólar un 5%. Entonces, aunque los inversionistas recibirán 105 libras al vencimiento del bono, esas 105 libras intercambiadas por dólares estadounidenses ahora no representarán los $140 previos, sino que ahora solo representarán $120, por lo que, al final, a los inversionistas no solo no les alcanzará para pagar el préstamo solicitado previamente en Estados Unidos, sino que ni siquiera podrán pagar los intereses, por lo que, en este ejemplo, habrán perdido $10 estadounidenses.
Esta es la razón de por qué los inversionistas cada vez exigen un mayor rendimiento de los bonos del Tesoro del Reino Unido, situación que se convierte en un círculo vicioso que no hace más que aumentar la deuda del Reino Unido y, al mismo tiempo, devaluar su moneda. Algo que al final del camino habrá destruido la economía británica y demás integrantes del Reino Unido. Y esta situación no es más que el resultado directo de las sanciones aplicadas contra Rusia por parte del Reino Unido, Estados Unidos y compañía como lo es la misma Unión Europea. Estas sanciones a la energía rusa, al petróleo, al gas y al carbón mineral rusos, son realmente las que están disparando las tarifas eléctricas en el Reino Unido, así como el precio de los combustibles en general. Porque, aunque no lo sepan, cada refinería está diseñada para trabajar con un tipo específico de crudo, pues no todo el crudo es igual. De tal forma que las refinerías del Reino Unido, así como las de la Unión Europea, y algunas de Estados Unidos, están diseñadas para trabajar con el petróleo ruso, de tal modo que si no reciben su crudo, el ruso, no pueden refinar el petróleo y, por lo tanto, no hay producción de combustibles, aceites, grasas, plásticos, ni nada que derive del petróleo. Se puede intentar refinar crudo de otra procedencia, pero esto acortaría enormemente la vida útil de la refinería, aparte de que dispararía los costes de mantenimiento, lo que no la haría rentable. Es por eso que hay tanta escasez de combustible tanto en el Reino Unido, como en la Unión Europea, y hasta en los mismos Estados Unidos. Y se entiende que, a mayor demanda, o menor oferta, hay un aumento en su precio. Es por eso que los precios de los combustibles se han disparado en el Reino Unido y en la Unión Europea, y hasta en los Estados Unidos. Una solución sería hacer bajar el precio de los hidrocarburos, es decir, del petróleo y del gas, y una forma de conseguirlo es aumentando su producción. Es por eso que el gobierno estadounidense está amenazando a Arabia Saudita por haber bajado la producción petrolera, pues eso en lugar de hacer que bajen los precios de los combustibles, los aumenta. Algo que tiene desesperado al gobierno estadounidense, pues se acercan las elecciones presidenciales y ese aumento en el precio de los combustibles les puede restar muchos votos. Otra solución que han intentado, y que tiene todas las pintas de fracasar miserablemente, es imponer un tope a los precios, tanto del gas ruso, como de su petróleo. Pero esa medida va a tener justo el efecto contrario, es decir, aumentará bruscamente los precios internacionales de los hidrocarburos, pues Rusia no les venderá nada al precio que ellos les quieren imponer, y esto, por supuesto, disminuirá aún más la oferta, aumentando con ello exponencialmente los precios. Pero, finalmente, y como sea, Rusia volverá a ganar, así como Arabia Saudita. Pues, aunque su producción de petróleo disminuya, aumentarán los ingresos al aumentar los precios de los hidrocarburos. Pero los estadounidenses, ingleses y europeos, están mal de la cabeza, y antes que pensar con el cerebro, piensan con las patas. Si tan fácil que sería levantar todas las sanciones contra Rusia, Irán, Venezuela, China, y muchos otros países, y todo el mundo sería feliz. Ellos porque recuperarían su competitividad, y los demás, porque tendrían precios más justos. Pero en fin, como dice el refrán, el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. O lo que es lo mismo, el que es bruto, solito cae al hoyo.